Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 28 de octubre para quinto grado. Comenzamos con geografía. El tema es factores que modifican el clima. Tom nos cuenta que sus familiares viven en el estado de Morelos y otros viven en el Ecuador y que allí hace mucho calor. Pero ¿cuál es la razón por qué en algunos lugares hace calor y en otros frío? Vamos a recordar la clasificación de los climas, está en la página 47. Ahí están los 5 tipos de climas: tropicales, templados, secos, fríos y polares. A la precipitación fluvial se le conoce como lluvia. En la Ciudad de México no hace frío, es un clima templado. En la página 49, los climas fríos y polares están en los polos de la Tierra. En Sudamérica, Sudáfrica tenemos climas cálidos. ¿Pueden nombrar algunos países con clima tropical? Pueden ser Brasil, Camerún. En casa busca países que tengan ese tipo de clima. El clima está determinado por la temperatura, la precipitación atmosférica, los vientos, la humedad y la precipitación, pero también hay factores que lo modifican como la altitud, la latitud, el relieve y las corrientes marinas. Juntos los elementos y factores de clima influyen en el modelado del relieve, en la distribución de las especies vegetales, animales y en las actividades humanas. Ahora vamos a la página 59 del libro de geografía. Latitud es la localización de un lugar en la Tierra en dirección norte o sur con respecto al ecuador y que se mide en grados. Aquí podemos ver el esquema entre el trópico de Capricornio y el polo sur y el trópico de Cáncer y el polo norte. Se encuentra en las zonas frías y las zonas cálidas están cerca del ecuador. Factores que modifican el clima de los continentes son la latitud. Otro factor es la altitud. A medida que vamos subiendo, el clima cambia y puede ser mejor para la vida, pero demasiado arriba se vuelve más frío. En el continente africano es un clima cálido y aquí podemos ver un volcán con nieve. Entre más cerca estés de las costas, se tiene una temperatura más estable. A esto se le llama continentalidad. También se conoce como la distancia a una gran masa de agua. Un factor más que modifica el clima son las corrientes marinas. Son como ríos submarinos que se desplazan a lo largo del océano. En la página 38 podemos ver las corrientes cálidas. Estas señalan con color rojo y las frías están señaladas con color azul. En el video nos explican que la altitud es un factor del clima que determina la temperatura. La temperatura es el grado de calor en la atmósfera. Los factores que modifican el clima son la precipitación atmosférica. A la presión atmosférica se refiere a la fuerza de una columna de aire que hace presión hacia el suelo. La precipitación se refiere a la cantidad de agua que cae sobre un lugar en forma de lluvia, nieve o granizo. La altitud, la longitud, relieve y la continentalidad y las corrientes marinas. El reto de hoy es el siguiente: investiga cuál es el clima de tu estado o municipio. Reflexiona por qué razón es así, si su latitud, su altitud, su cercanía o lejanía al mar, o con corrientes marinas, o quizá por la acción del viento. Debes saber que pueden coincidir varios de estos factores. Platícalo con tus compañeros y familiares. Seguimos con matemáticas. El tema es comprando frutas. Esto es una báscula que sirve para pesar objetos. La báscula es un objeto que utilizamos en nuestra vida diaria. Actualmente existen una gran variedad de básculas. A grandes rasgos se clasifican que si son industriales o comerciales. El estilo de la báscula se ha ido modificando a lo largo de la historia hasta llegar a la báscula moderna. David nos comparte una experiencia de cómo utiliza el kilogramo en su vida. Los fines de semana mi familia y yo vamos al mercado a comprar la fruta para la semana y a mí me gusta saber cuántos kilos compro en total y le pido que me dé las cantidades para saber cuánto hay. En esta semana compró 3 cuartos de sandía, 2 kilos de plátano, 500 gramos de fresa y 1,5 kilos de melón, 700 gramos de pera. Podemos ocupar el kilogramo en este problema. Recordemos que una tonelada es igual a 1000 kilogramos, pero en este problema no lo vamos a usar. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Esto fue lo que compró David. Compró 3 cuartos de sandía, 2 kilos de plátano, 500 gramos de fresa, 1,5 kilos de melón y 700 gramos de peras. ¿Qué fruta se compró más en esta semana? Es el plátano, porque se compraron 2 kilos. Y se compraron menos fresas, porque solo compró 500 gramos. Podemos convertir todas las fracciones a decimales, así será más fácil comparar. En kilogramos de sandía tenemos 0.750. En fracción serían 3 cuartos y esto equivale a 750 gramos. En el plátano tenemos 2 enteros. Fracción serían 2 enteros y en gramos serían 2000 gramos. De fresa tenemos 500 gramos, se representan como un medio y en kilogramos serían 0.500.
De melón se compró un kilo más un medio, serían en fracción un entero y un medio, en kilogramos sería 1.500 y en gramos sería 1500 gramos. Y en las peras se compró 700 gramos, nos quedaría 3/4 de kilogramo y en kilogramos sería 0.750 gramos. Ahora podemos realizar la suma para saber cuánto se compró en total. En total serían 5500 gramos, que es equivalente a 5.5 kilos o es lo mismo que 5 kilos y medio si lo hacemos en fracción de kilo. En la siguiente semana David compró uvas, 1 kilo 3/4 y luego compró mangos, 1250 gramos y después compró 3 kilos de naranja y por último compró 1 kilo y 1/4 de manzanas. Ahora sí, ¿cuánto tenemos? 1 kilo sería 1.750. En fracción sería un entero 3/4 y en gramos serían 1750 gramos. Después sería 1.250 en fracción, sería un entero 3/4 y en gramos serían 1250. En kilogramos serían 3, en fracción serían 3 enteros y en gramos serían 3000. Las manzanas tenemos 1.250. Un entero 3/4 y en gramos serían 1250 gramos. Ahora vamos a sumar las cantidades. El resultado en gramos es 7250, que es lo mismo que 7 kilos, 250 gramos y en fracción sería 7 kilos 1/4. El reto es el siguiente. Te invito a realizar el desafío 13 mayoría y menudeo que se encuentra en la página 32 y 33 de tu libro de desafíos matemáticos y pon en práctica lo aprendido en clase. Si tienes dificultades para realizar este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con formación. En la clase pasada te conté la historia de Estela. Me parece muy importante retomarla. Ella es una niña feliz que tiene una extraordinaria imaginación. Sin embargo, ella no entendía las cosquillas extrañas que le hacía su tío Anselmo. ¿Quién le dijo que debía guardar este secreto? Yo pienso que está mal lo que el tío Anselmo hacía, pues nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo, mucho menos nuestras zonas privadas. Hay secretos que podemos guardar y otros que no. Por ejemplo, mi mejor amiga me confesó quién es el chico de la clase que le gusta. Este secreto sí lo podemos guardar. Manuel me confesó que su tía le pidió que dejara de tomarle fotos para venderla. Este secreto no lo podemos guardar, ya que daña a Manuel. Juan y su hermano no han venido a la escuela últimamente. Le llamé a Juan por teléfono y me confesó que están trabajando en una tienda cargando bultos. Este secreto puede dañar a Juan y a su hermano. No lo podemos guardar. Está siendo víctima de explotación laboral. Luis me confesó que le pegan cada vez que hace algo con lo que su papá no está de acuerdo. No podemos guardar este secreto. El maltrato se refiere a situaciones que no respetan el derecho de las niñas y los niños, por ejemplo, golpes, insultos o cuando no los quieren llevar al médico si se enferman. Paula está muy asustada porque su amigo de su hermano mayor se acerca mucho a ella cada vez que visitan su casa. Le dice que cada día se pone más bonita y la toca. A ella eso no le gusta y le hace sentir muy incómoda. Él le dice que no debe decir nada a su mamá porque no le van a creer. No, cuando nos enfrentamos a una situación que nos quede incómoda, no debemos guardar el secreto. En el video nos muestran el abuso sexual infantil. Si sufrimos algún tipo de abuso, podemos denunciar en el 911. ¿Recuerdas el reto de elaborar un directorio de emergencia? Es de gran importancia recordar estos datos. En esta imagen podemos ver niños trabajando, es explotación laboral. En esta imagen podemos ver maltrato infantil. Podrías llamar al 911 o pedir ayuda en la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el siguiente video nos habla de los valores y los derechos. Si piensas que tus derechos no son respetados, acude a la CNDH. Agreguen estas instituciones a su directorio. El reto es el siguiente. El reto es agregar los números de emergencia a tu directorio de protección de los derechos de las niñas y los niños. Seguimos con lengua materna. El tema es vamos a contar historias de terror. Tom nos cuenta que su mamá organizó su cuarto y encontró recuerdos de un campamento escolar. También nos narró algunas leyendas del Día de Muertos. ¿Cuál es el origen del Día de Muertos? ¿Por qué se celebra la muerte? ¿Cómo surgieron las ofrendas? Vamos a ver este libro que se llama Día de Muertos. El índice nos dice origen del Día de Muertos, Mictlantecuhtli, ofrenda del Día de Muertos, el hombre que no puso ofrenda y la Llorona. Ahora vamos a ver el contenido. El origen del Día de Muertos es una tradición mexicana de origen prehispánico. Muchas etnias mesoamericanas rendían culto. El Mictlán o lugar de los muertos es un lugar que para llegar ahí tenían que sortear una serie de obstáculos para llegar al lugar de los muertos.
Para que las almas iniciaran su trayecto, los vivos se encargaban de acompañarlos. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el inicio de un viaje. Las ofrendas. La tradición de colocar las ofrendas a los difuntos proviene de la época prehispánica. En ellas se colocan alimentos del agrado de la persona fallecida. El altar de muertos es un elemento fundamental del festejo del Día de Muertos. La muerte. El culto prehispánico era una celebración de la vida, y el destino de estos estaba en función de la manera en la que habían muerto. Tom nos cuenta una leyenda. Sucedió en el año de 1894, el 1 y 2 de noviembre, en un lugar llamado Amecameca. Ahí vivía Juan, vivía retirado del centro del pueblo, y su casa era una cabaña. Para cocinar utilizaba leña, para llegar al centro tenía que ir a caballo. Uno de esos días Juan se levantó muy temprano. Cuando iba a su trabajo, escuchó a lo lejos que se aproximaba una carreta. Al voltear vio que venía muy rápido y cuando él reaccionó, se aventó de un lado del camino para no ser arrollado. Ya de regreso a casa, Juan vio a lo lejos que encima de su casa había una especie de nube negra. Juan entró a su casa y encendió una vela. Cuando Juan iba a cocinar, un fuerte viento apagó las velas. Esto asustó mucho a Juan. Juan notó que, como si alguien estuviera afuera de su casa, escuchaba muchos ruidos. Cuando prendió su vela salió a ver quién era y cuando salió no había nadie. Luego tocaron a su casa en 3 ocasiones y salió corriendo para ver quién era. Al acercarse a la puerta escuchó ruidos. Juan comenzó a sentir miedo y de repente un trueno se escuchó muy fuerte. Otra vez tocaron a su puerta, pero por el miedo ya no salió, tenía mucho miedo. Después de algunos minutos logró dormir, pero a la medianoche escuchó que tocaban a su puerta. Se armó de valor y salió a investigar quién era, pero al llegar a la puerta tropezó y al acercarse a la puerta notó que había sombras del otro lado de la puerta. Cuando abrió la puerta vio cómo las sombras desaparecían. Intentó cerrar la puerta, pero alguien no dejó que se cerrara y vio una mano que se acercaba poco a poco hacia él. Cuando estaba frente a su cara, cuando de repente escuchó una voz de un niño que decía: ¿me da mi calaverita? El reto es el siguiente. Elige cualquier tipo de libro y escribe preguntas sobre lo que quieres saber del tema. Revisa los títulos y subtítulos y si puedes lee en familia más leyendas y cuentas de terror. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.